clean. I'm the best thing that you ever seen. 'Cause I'm killing it. I'm killing it. I'm killing it. It ain't about you, it's about me. I'm so fresh and so clean. I'm the best thing that you ever seen. 'Cause I'm killing it. I'm killing it. I'm killing it. If you good, I'm better. Y'all not on my level. I just gotta go metal. Living life like whatever. I'm killing it. 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 ¿Están bien? Qué bueno verlos. Gracias por acompañarnos hoy día. Y si esta es tu primera vez, bienvenido. Mi nombre es Marco. Soy el pastor de Iglesia Vida y estamos súper contentos de poder tenerte aquí con nosotros y a la gente que nos ve online. Hey, gracias por acompañarnos. Hoy día, tal cual como vemos, comenzamos una nueva serie que la hemos titulado Hagamos que muera, porque de alguna manera u otra, muchos de nosotros necesitamos hacer que algunas cosas en nuestra vida mueran. Y quizás usted sabe de aquellas cosas que no están bien o sabe de aquellas cosas que no están correctas y necesitamos hacer algo al respecto. Pero siento yo que quizás en general puede que haya algo distinto en todos, pero una que es la que vamos a basar toda esta serie es una que tenemos todos en común. Es una que tenemos todos en común y que siento yo que quiero poder confrontar y que quiero que podamos hacer que muera. Destruirla completamente, ¿ok? Y esto que está conectado con todos nosotros es aquello que no me deja y me lleva a. ¿Ok? Es aquello que no me deja y me lleva a. Entonces vamos a hacer un pequeño juego hoy día aquí, ¿ok? Y a la gente que nos está viendo igual. ¿Okay? Entonces yo les voy a leer algunas de estas cosas que no me dejan y me llevan a, y quiero ver si usted logra darse cuenta qué es lo que es, ¿ok? No me deja celebrar las victorias de otros. No me deja comenzar una disculpa cuando sabes que te has equivocado. No te deja comenzar una disculpa cuando no es toda tu culpa y crees que eso te da excusa para no excusarte. No te deja reconocer de tu error, cuando todo el mundo lo ve. No te deja reconocer que perdiste. No te deja reconocer tus debilidades. No te deja reconocer que no sabes lo que estás haciendo cuando todo el mundo se da cuenta que no sabes lo que estás haciendo. No te deja ser honesto contigo mismo, no te deja ser honesto con otros, no te deja aprender nuevas cosas porque tú quieres que la gente a tu alrededor piense que lo sabes todo. Y además de eso es algo que te lleva a hacer sentir, o es algo que te lleva a hacerte sentir bien cuando a los otros les va mal. Es aquello que te hace sentir bien cuando deberías, eso es aquello que te cierra cuando deberías abrirte. Es aquello que te lleva a hacer trampa en vez de perder. Es aquello que te lleva a mentir sobre tu pasado, tu matrimonio, tus estudios, cualquiera sea tu estatura, tu peso. Es aquello que te lleva a hacer hervir la sangre cuando ves a tus amigos en las redes sociales pasándolo bien. Es aquello que te lleva a sacar la foto de tu desayuno para ponerla en las redes sociales. Es aquello que te lleva a comprar cosas para impresionar a personas que ni siquiera te prestan atención. ¿Alguien puede saber de lo que estamos hablando? Exactamente, el orgullo. El orgullo. Y no me refiero al orgullo que tiene que ver con esto de que yo me siento orgulloso de que mis hijas son
hermosísimas. O no es el orgullo de, qué sé yo, de las cosas que he logrado conseguir. No me estoy refiriendo a ese tipo de orgullo. Me refiero a ese tipo de orgullo que tiene ese lado oscuro. ¿Okay? Ese orgullo que de una u otra manera está engranado en mi interior y que me lleva a hacer las cosas que no son correctas. Que me lleva a no pedir disculpas. Que me lleva a mantener esa relación con ese familiar completamente separada. ¿Por qué? Porque no quiero hablarle, no quiero que se dirija a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y el problema de todo esto, y el problema con el orgullo, es que el orgullo te minimiza. Te minimiza como individuo porque de una u otra manera no te deja ser completamente libre, no te deja moverte de la manera correspondiente, no te deja actuar como debería. Y a pesar de que tenemos esta idea de que sentimos que el orgullo nos va a proteger y al poner este escudo voy a estar un poco más protegido y voy a poder enfrentar al mundo de la mejor manera, el orgullo en verdad nos minimiza. Y el orgullo minimiza, en primer lugar, tu capacidad de admitir. Eso es lo que en general el orgullo hace. Minimiza tu capacidad de admitir. Admitir de que estás equivocado. Admitir de que tu esposa o tu esposo tiene razón en lo que te ha venido diciendo. Admitir de que quizás aquello que estás haciendo en tu trabajo no es correcto. Admitir que el no hablar con ese familiar, con ese amigo, no está bien. Ya, el orgullo minimiza tu capacidad de admitir. Y también minimiza tu capacidad de disculparte. De acercarte a un individuo y decir, hey, lo siento, yo cometí un error. Cuando hay una discusión en tu matrimonio de que tú puedas ir y decirle, ¿sabes qué? Actué mal, no debía haberme enojado por esto. ¿Sabes qué? Mamá, papá, ¿sabes qué, hijo o hija? Esto no está bien. No debía haberme exacerbado de la manera como lo hice. No está bien. Ya, el orgullo minimiza tu capacidad de disculparte, pero también esa capacidad de reconocer. La capacidad de reconocer de que no somos capaces, de que no podemos. Reconocer que necesito ayuda. Reconocer que tengo una adicción. Reconocer que lo que estoy haciendo malo está realmente mal. Minimiza nuestra capacidad de reconocer. Y es en este ambiente, en este círculo en donde de una u otra manera nosotros sentimos que, claro, puede que esté bien, pero no nos logramos dar cuenta de que en verdad estamos mal, que no deberíamos, que esto es incorrecto, que no debería actuar así. Y hay algunos de nosotros que no queremos dejar de actuar de esta manera. Hay algunos de nosotros que no queremos movernos de donde estamos. ¿Por qué? Porque soy orgulloso. Y además de eso, siento yo que el orgullo minimiza nuestra capacidad de decir lo que necesitamos decir. A veces, por causa de nuestro orgullo, no podemos decir te amo. Por causa de nuestro orgullo no podemos decir lo siento. Por causa de nuestro orgullo no podemos decir, hey, qué bien lo estás haciendo. Por causa de nuestro orgullo, no podemos decir, necesito ayuda. El orgullo minimiza tu capacidad de escuchar lo que necesitas escuchar. Porque hay algunos que por causa del orgullo se han tapado los oídos y no quieren recibir el consejo externo. No, arreglémonos entre nosotros. Sobre todo esto pasa harto en el matrimonio, en relaciones ¿para qué vamos a ir a un consejero matrimonial? Arreglémoslo entre nosotros. Hey, yo necesito ayuda en nuestra relación, yo necesito que alguien intervenga. No, ¿para qué? No quieres escuchar lo que necesitas escuchar.
O quizás te cuesta dar lo que necesitamos dar. Necesitamos dar un poco más de amor, necesitamos ser un poco más generosos, necesitamos quizás actuar de una manera distinta donde el orgullo comienza a hacerse a un lado. Pero hoy en día, de alguna otra manera, quizás hay gente que me está viendo, que hay gente que no quiere lidiar con nosotros simplemente por causa de lo orgullosos que somos. Hay gente que no quiere tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que somos demasiado orgullosos. ¿Y para qué? Ya no voy a perder el tiempo hablando con él, ya no voy a perder el tiempo hablando con ella, porque es demasiado orgulloso, no quiere reconocer. Hay personas que se han alejado de nosotros, hay personas que nos han abandonado las relaciones que podían tener con nosotros. ¿Por qué? Porque yo soy más importante que cualquier cosa. Y cuando yo soy más importante que cualquier cosa, el orgullo hace al resto menos importante. Mi esposa, mi esposo es menos importante. Mi hijo, mis hijos no son tan importantes. Y esto comienza a crear cierto daño. Y por eso quizás es necesario tener que matarlo. Tenemos que hacer que muera. Ahora, en base a todo esto, siento yo que cuando el orgullo comienza a tomar el trono de nuestra vida, no solamente hacemos a un lado al resto de las personas, sino que también hacemos a un lado a Dios. Y ahí sí que hay un problema. Miren lo que dice el Salmo 10:4. El Salmo 10:4 dice: los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Y quizás hay alguien aquí que está mirando y está aquí simplemente porque te invitaron a comer después de este servicio. O quizás hay alguien que me está viendo que lo sentaron ahí porque está de novio o de novia con la persona que nos está viendo. Pero en verdad eres demasiado orgulloso para buscar a Dios. Y el Salmo 4 continúa y dice lo siguiente: parece que piensan que Dios está muerto. Interesante porque la traducción literal en este caso es: no creen que Dios existe. El orgulloso, en cierto modo, para el orgulloso, Dios no existe, no tiene ninguna importancia, y por causa de eso alejan a Dios. Y ¿saben qué? Quiero tomarme unos segundos quizás para hacerte una pequeña reflexión. Para algunos que pueden estar aquí dudando de Dios, o para algunos que pueden estar aquí cuestionando a Dios, que es sumamente válido, porque la duda es el primer paso para la conversión, siento yo. Si no, pregúntenle a Tomás, un discípulo de Jesús. Pero si estás ahí dudando, quiero decirte quizás lo siguiente, y lo voy a poner aquí: quizás es tu orgullo y no tu intelecto el que te mantiene, alejado de Dios. Quizás es tu orgullo que no te deja reconocer a Dios más que tu intelecto. Porque en general hay individuos que dicen: no, esas son fábulas, esas son historias. ¿Cómo puedes creer en el 2019 en algo que pasó hace más de 2000 años atrás? Quizás es el orgullo el que te mantiene, el que te hace decir: no, yo no necesito ir a la iglesia. Quizás es el orgullo el que te mantiene pegado en una relación completamente inestable, y no tu intelecto. Porque hay algunos que se creen muchísimo más inteligentes, hay algunos que sienten y creen que pueden desarrollar su propia relación de la manera como ellos creen que es perfecta. Y usted va a escuchar frases, o quizás tú usas frases como: no, yo me relaciono con Dios a mi manera. Perdóneme que se lo diga, con todo respeto, pero esa es la estupidez más grande. ¿Cómo yo me relaciono con Dios a mi manera? ¿Qué Dios se relaciona a usted? ¿Cuál es ese Dios? Porque al Dios que yo sirvo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Soy el único camino y la única manera es la que Él presenta. ¿Cuál es la otra que usted tiene?
Ahí me la cuenta después, ¿ok? Y la verdad es que lo único que muestra esto es lo orgulloso que somos, pero a la vez es esta manera en que yo no quiero lidiar en verdad con Dios. Ahora quiero que entienda esto. El orgullo es una prisión. Es una prisión que nos encierra y cierra la puerta para Dios y otros. Y ahí vas a estar tú atrapado. Claro, vas a decir que no, si yo no tengo problemas, pero en verdad esa prisión del orgullo te mantiene completamente alejado de esa relación con ese familiar. Es ese orgullo el que está destruyendo tu matrimonio. Es ese orgullo el que está destruyendo la relación con tus padres. Es ese orgullo el que está cerrando la puerta para solucionar un conflicto. Y en vez de hablar, en vez de expresarlo, en vez de sacarlo a la luz, mi orgullo pone una puerta y me pone en un cuarto donde estoy completamente encerrado. Y aquí quiero decirte algo, porque para el orgullo hay una solución y la solución es simple. Seguir a Jesús te va a llevar a romper con el orgullo. Ahora, claro, yo sé que puede haber alguien que yo no quiero religión y yo no te estoy ofreciendo ninguna religión. Lo que quiero plantearte es una idea, porque si hay algo que podemos estar de acuerdo en que Jesús muestra un modelo correcto a seguir. Jesús de alguna otra manera es el mejor modelo para romper con el orgullo. De un modo u otro, Jesús enseñó y demostró de manera concreta y específica cómo ser humildes. De hecho, Jesús dijo cosas como: grandeza está definida por cómo tú sirves a otros. Jesús dijo cosas como: haz por otros lo que quieran que hagan por ti. Él habló cosas sumamente radicales. Ora por tus enemigos y perdona a los que te persiguen. Cosas que de una u otra manera van completamente opuestas a lo que nosotros podemos pensar. Este mismo Jesús fue el que dijo: los humildes heredarán la tierra. Y es este mismo Jesús que no solo dijo, sino que también hizo. Él no solamente empezó a decir un mensaje que sonaba bien, sino que ese mensaje Él lo aplicaba en su propia vida. Él se relacionaba con quienes nadie quería relacionarse. Miren, en la sociedad de Jesús existían los maestros de la ley y los que estaban cerca de Dios. Luego estaba la gente normal. Luego de ellos venían los pecadores. Luego de los pecadores venían las prostitutas y luego venían los cobradores de impuestos. ¿Y a quién iba Jesús? Se relacionaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, se relacionaba con los pecadores. Es Jesús mismo quien de alguna otra manera sana a los que nadie quería sanar. Es Jesús mismo quien perdona a los que nadie quería perdonar, a los que la sociedad sentía que no merecían perdón. Una manera completamente radical. De hecho, lo puse de esta manera: Jesús hace de la humildad el modelo para romper con el orgullo. ¿Y sabe por qué Él es el modelo? Porque Él jamás esperó nada a cambio. Y no me refiero solamente al minuto en el tiempo que Él vivió en la tierra. Jesús inició la reconciliación. Pablo nos dice que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo, una de las personas que escribe muchas cartas en el Nuevo Testamento, en una de sus cartas él dice: hey, Cristo, antes de que nosotros lo consideráramos, Él nos consideró. Antes de que yo decidiera acercarme a Él, Él me consideró a mí. Él se acercó a mí. Jesús inició la reconciliación en nuestra vida. Jesús lo hizo. Y la invitación es que podamos seguir el ejemplo de Jesús, porque de alguna otra manera nuestra vida necesita
un poco más de Jesús. Entonces, mire, quiero que piensen en esta frase. Cuando el orgullo dice no, Jesús dice, ¿por qué no? Cuando de alguna otra manera yo digo, yo no quiero perdonar, Cristo dice, ¿por qué no? Cuando de un modo u otro yo no quiero reconocer mi error en mi relación, Cristo dice, ¿por qué no? Cuando mi orgullo dice, hey, no digas nada sobre tu adicción, Jesús dice, ¿por qué no? Cuando mi orgullo dice, no confieses, Cristo dice, ¿por qué no? Entonces aquí quiero llevarlos a unas palabras que escribe Pablo nuevamente. Pablo fue una persona que podría haber vivido de su orgullo. Él era una persona sumamente importante dentro de la religión judía, pero en un minuto él tiene un encuentro personal con Jesús. Y de algún modo u otro, Jesús no solamente lo botó del burro, sino que además le botó su orgullo. Pablo tiene un encuentro personal con el Salvador del mundo y su vida se transforma de ser un perseguidor de la iglesia a ser un predicador. Y en medio de esto, él viaja por muchos lugares predicando el Evangelio, levantando iglesias. Y esto lo lleva en cierto minuto a escribir cartas a estas iglesias. Y así es como se desarrollan cada una de las cartas que hay en el Nuevo Testamento. Y usted va a escuchar la carta a los romanos, la carta a los corintios, etcétera, etcétera. Hay muchas cartas. De hecho, casi la mitad del Nuevo Testamento son las cartas que el apóstol Pablo escribe. Ahora, una de estas cartas nos declara una idea que es súper radical. Entonces quiero pedirle un favor, ¿ok? Antes de meterme a esta idea súper radical, quiero pedirle un favor. Quiero que por un minuto considere la invitación que Pablo nos va a hacer. Sobre todo a los que nos decimos ser cristianos. ¿Okay? Si tú eres... no crees en Cristo, es válido, es importante, gracias por estar aquí. Si hay alguien que me está viendo y que quizás no se siente un seguidor de Cristo, gracias por vernos. Pero a la misma vez quiero invitarte que consideres este ejemplo que nos declara Pablo en el libro de Filipenses. ¿Okay? Entonces vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5, y esto es lo que nos dice. La actitud de Jesús debe ser como la de Cristo Jesús. Fíjense que nos está haciendo una invitación. La actitud de ustedes, la actitud mía, la actitud de aquellos que son parte de Iglesia Vida, tiene que ser como la de Cristo Jesús. Y comienza esta idea a desarrollarlo, y en el versículo 7 Pablo dice lo siguiente: se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Fíjense que aquí hay una idea de una decisión consciente. Hay un acto consciente el cual Jesús vivió. Él de una u otra manera toma su posición en donde él se encontraba, porque antes de ser hombre, Jesús por la eternidad había sido Dios. Y en esta posición, en esta condición, él se despoja de todo y se rebaja voluntariamente, haciéndose hombre, haciéndose siervo. Y con una razón sumamente específica y particular, porque Jesús no vino como Dios, no vivió entre nosotros como Dios, con los privilegios de Dios. No, Él vino como hombre. Y miren lo que dice el versículo 8. Dice lo siguiente: y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo. Y saben que cuando uno lee la biografía de Jesús en los evangelios, uno se da cuenta que Jesús podría haber venido como un rey, pero nació en un pesebre. Cuando los líderes de la nación deberían haber sido los que vinieron a reconocerlo, fueron los pastores los que estuvieron ahí.
no tenía un lugar donde poder nacer, en un establo, en un pesebre. Se humilló a sí mismo, pero Pablo comienza a describir esta idea aún más en el versículo 8 y dice lo siguiente: se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Jesús demostró su humildad de manera radical con su vida, y a nosotros nos cuesta pedir disculpas. Jesús rompió con el orgullo con su sangre, y a nosotros nos cuesta reconocer. Ahora, la invitación que recibimos es la del mismo Señor, que de alguna otra manera nos dice: ¿ves lo que yo hice? ¿Ves lo que estuve dispuesto a hacer? Entonces, sígueme. Sígueme. Haz de la misma manera que yo hice. Compórtate de la misma manera en como yo me comporté. ¿Estás dispuesto a dejar ese orgullo a un lado, a dejar esas ideas que te dicen no lo hagas y empieces a hacerlo? ¿Estás dispuesto a tomar una decisión e ir y pedir disculpas? ¿Estás dispuesto a sentarte enfrente de tu esposa? Sentarte enfrente de tu esposa y decir: ¿sabes qué? He cometido un error, lo siento. No debía hablarte de esa manera, no debía actuar así, no debía haber hecho lo que hice. ¿Estás dispuesto a ir a ese amigo, a esa amiga, a esa persona que tú conoces y decirle: ¿sabes qué? He actuado como un tonto, perdóname. Lo siento. Padres, ¿están dispuestos a ir a sus hijos y rebajar su condición de padre, tal cual como Cristo lo hizo, y decir: hey, lo siento? Yo sé que soy el papá, pero no actué como el adulto. No debería haber hecho eso. Piensa en esto. ¿Quieres que sea el orgullo quien dirija tu matrimonio? ¿Quieres que sea el orgullo quien dirija las relaciones que tú tienes con tus hijos? ¿Quieres que sea el orgullo quien decida por ti constantemente? ¿Quieres que sea el orgullo quien sea tu amo? Quien mueva y te muestre las direcciones, cómo se determina tu vida. Porque de alguna otra manera creo que estoy tratando de decirle lo siguiente: que es tiempo de entregarle el control a Cristo y seguirlo. Creo que es tiempo que de alguna otra manera nos movamos en una dirección completamente opuesta a la que hemos ido yendo. Y de manera bien personal siento yo que tenemos que dejar las excusas a un lado. Porque, por ejemplo, si yo te pregunto ¿por qué no has pedido perdón?, tú me puedes dar la lista del por qué no. Si yo te digo ¿por qué te cuesta reconocer?, tú me puedes decir cada una de las razones del por qué. ¿Por qué no has confesado a tu esposa? ¿Por qué no le has confesado a tu esposo? Me puedes hacer una lista y de razones sumamente válidas. Pero en el fondo es tu orgullo el que está hablando. Estás dentro de esa prisión diciendo: es que no puedo. Y para el orgullo, el no puedo es una de las frases favoritas. Entonces aquí quiero plantearles algo particular y algo concreto que quiero que hagamos. ¿Ok? Cada uno de los que estamos aquí, quiero que piense en estas 3 preguntas y luego y que medite durante la semana en estas 3 preguntas que voy a poner aquí. 3 preguntas que quiero que responder. La primera dice así: ¿cuándo se manifiesta el orgullo en mi vida? Por ejemplo, ya que estamos en tiempo de confesar, esto que no salga de aquí, ¿ok? Ahora apaguen todas las transmisiones del Facebook porque voy a confesar algo. Yo tengo un conflicto grave en la posición que estoy, ¿ok? En primer lugar, porque hay mucha gente, y esto como pastor uno lo escucha siempre: en mi iglesia, pastor, en mi iglesia nosotros hacíamos esto. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermano! Gloria a Dios.
No, en mi iglesia le damos más libertad al espíritu. Ay, ahí ya me empiezan como a... El espíritu algo me da, ¿ah? Oh, ya. Ay, me empiezan como a criticar, ¿ya? Pero así bien como nice. No, yo no voy a esa iglesia porque no le dan libertad al espíritu. Yo creo que hay gente que quiere, le decía una persona hace unos días, hay gente que quiere que gente ande corriendo por aquí. Y esa es la libertad. No, es que en su iglesia son demasiado estructurados, me decía alguien. Quieren que tengamos hora de empezada, pero no hora de salida. Entonces cuando me llega la crítica, yo lo tomo personal. Me sale el indio que tengo dentro. El orgullo del buen chileno, patriota. Entonces tengo que lidiar con eso. Porque yo debería, en el fondo, debería ser los lados, bueno, que Dios bendiga. Orar por mis enemigos, orar por los que me critican y por los que me persiguen, ¿cierto? Pero me cuesta. Y quizás hay algunos, y aquí, ¿cuándo se manifiesta el orgullo en tu vida? Y esta es la pregunta que tú tienes que hacer de manera personal. Y si tú estás pensando, en mi vida nunca se manifiesta el orgullo, mira a tu esposa o mira a tu esposo y pregúntale, mi amor, ¿cuándo se manifiesta el orgullo en mí? Y te aseguro que va a tener una respuesta. ¿Okay? Y quizás usted dice, es que yo no tengo a nadie. Bueno, pregúntele a alguien que sea cercano, ¿ya? O un amigo, una amiga, pregúntele, ¿cuándo se manifiesta el orgullo en mi vida? Y yo le aseguro que le van a tener una respuesta. ¿Okay? Haga el ejercicio esta semana. Hoy día en el auto, solitos los dos, ahí en la habitación. Tómense de las manos, mi amor. ¿Cuándo se manifiesta el orgullo en mí? ¿Cuándo no, tonto? Otra pregunta que quiero que trate de responder. ¿Qué es lo que el orgullo oculta en ti? Porque claro, quizás lo ha disfrazado de inteligencia. No, lo que pasa es que yo con este tipo de personas no... Estamos en otro nivel, ¿me explico? Yo estoy aquí, O quizás hay algunos que son sarcásticos. Ya, sí, hacen sarcasmo de todo, como todo es un chiste. ¿Ah? Ya, ¿cómo me veo, mi amor? ¿Me veo bonita? Bonita se ve, ya, claro, bonita, vaya. ¿Qué está ocultando? O quizás hay algunos que se sienten súper confiados. No, ¿quieres que yo lo haga? Yo puedo arreglar el problema ahí del agua, mi amor, del baño. Yo lo arreglo. Esto nos pasa a los hombres. Una confesión para todas las mujeres que... Nosotros los hombres nos cuesta reconocer que no podemos. Entonces vamos y agarramos el taladro y nos queremos ver como esos chicos de la película. ¿Ah? No se preocupe, mi amor, yo lo arreglo. Abrimos y estamos 3 horas ahí. Y la esposa sabe, si la esposa siempre sabe. ¿Ah? ¿Necesita ayuda, mi amor? ¡No! Déjeme, ya lo tengo casi listo. Tiene todo el inodoro ahí fuera, ¿ah? Entonces, al final del día le dice, mi amor, humilde. Ahí le sale el humilde, es el hispano que nosotros quizás necesitamos llamar al que arregle el baño. Yo lo puedo ayudar ahí si necesita ayuda. ¿Ah? Entonces, y lo otro, por ejemplo, hay algunos ¿qué es lo que el orgullo oculta? Porque quizás las redes sociales están ocultando algo, no te gusta, todo está bien, no quieres, siempre pones la mejor foto. ¿Qué es lo que está ocultando el orgullo? ¿Ah? Y la otra pregunta, y creo que trate de responder, ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo, por cuánto tiempo más el orgullo va a tener el control de tu vida? ¿Por cuánto tiempo más? Porque hoy día, si hay algo que quiero que puedas entender, es que tú tienes la decisión. Mi intención hoy es mostrarte la puerta. Yo no la puedo abrir por ti.
Dios no la va a abrir por ti. Tú tienes que tomar la decisión y abrirla. Y salir de esa prisión. Quiero que piense por un minuto en esto. ¿Qué pasaría en mis relaciones si yo dejo el orgullo a un lado? Algo súper simple como ¿qué pasaría en mi matrimonio si yo hago el orgullo al lado? ¿Qué pasaría en mi trabajo? ¿Qué pasaría con ese familiar que tengo que llevamos años sin hablarnos? ¿Qué pasaría si yo hago del orgullo algo que está a un lado? Le quito el control y se lo doy a Cristo. Y yo siento que el primer paso que tenemos que hacer es reconocerlo. Yo tengo un problema. ¿Por cuánto tiempo más el orgullo tendrá el control de ti? Cierra sus ojos. Señor, en esta hora simplemente queremos pedirte tu guía. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas tomar el control. Hay muchos de los que estamos aquí que han lidiado por años con problemas por causa de nuestro orgullo, Señor. Nos cuesta reconocer, nos cuesta pedir perdón, nos cuesta mirar el problema en nosotros, Señor, y vemos el problema en otros. Espíritu Santo, yo te ruego en esta hora que tú comiences a hacer una transformación en nuestra vida. Quiero hacer algo distinto hoy día. Quizás hay varios que están aquí con todos los ojos cerrados. Quizás hay alguien que está diciendo, yo estoy lidiando con el orgullo. Yo estoy lidiando con problemas por causa del orgullo. Quiero orar por ti en esta hora. Entonces, si tú estás lidiando, levanta tu mano ahora ya. Déjame ver si hay alguien que está aquí diciendo, yo necesito arreglar mi problema con el orgullo. Gracias, gracias, gracias. ¿Hay alguien más? Gracias, gracias. Wow. El resto de orgullosos no quieren levantar la mano, pero no importa. Señor, mira a aquellos que están diciendo, yo tengo un problema. Te pido, Espíritu Santo, que tú hagas una obra en este minuto. Que tú puedas intervenir, Señor, en esta circunstancia en particular, ya sea en relaciones, ya sea en su matrimonio, ya sea con familiares, cualquiera. En el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu Santo, haz una obra. Rompe con esta prisión en la que se puedan encontrar, en el nombre de Jesús. Y ahora quiero hacer una pregunta para aquellos que quizás están lidiando con dar un paso de entregarle su vida a Cristo. Porque puede que haya alguien aquí hoy día que está diciendo, yo necesito entregar mi vida a Cristo. Pero tu orgullo te está diciendo no, y Jesús te está diciendo, ¿por qué no? Dámela. Dame el control a mí. ¿Hay alguien hoy día que quiere decir, yo quiero entregarle mi vida a Cristo? Levanta tu mano ahora ya. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. ¿Hay alguien que me está viendo que está diciendo, yo necesito entregar mi vida? Y quiero que hagas esta simple oración. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento y te necesito, Señor. Rompe la prisión del orgullo que hay en mí. Yo quiero entregarte el control de mi vida. En esta hora, Jesús, yo reconozco que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Te doy el control a ti. Hazme, Señor, una nueva criatura. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Demos un aplauso a los que hoy día han dado este paso ahí. Muchas gracias. Gloria a Dios.